Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el histograma y polígono de frecuencia. En pocas palabras, un histograma es una representación visual de la distribución de un conjunto de datos. Se utiliza en estadística para mostrar la frecuencia con la que ocurren diferentes valores en un conjunto de datos. Sabemos que en estadística, las gráficas estadísticas son herramientas visuales que permiten representar datos numéricos de forma clara y concisa. Y unos tipos de gráficos en estadística que encontramos son el histograma y el polígono de frecuencia. Estos gráficos por lo general nos muestran la distribución de una variable cuantitativa, dividiendo el rango de valores en intervalos y representando la frecuencia de observaciones en cada intervalo mediante barras continuas. Como observamos acá, esta es una forma como nosotros representamos un histograma, que es una gráfica de barras que muestra la frecuencia de diferentes valores en un conjunto de datos. En resumen, podemos decir que un histograma lo que hace es que muestra cómo se distribuyen los datos en un conjunto. Es una herramienta muy útil para visualizar y analizar datos. Por lo general, en un histograma, la anchura de cada una de estas barras es lo que nos representa un intervalo. Y su altura normalmente nos representa la frecuencia. Veamos por acá un ejercicio propuesto. Dice acá: una empresa de investigación de mercado desea analizar el tiempo de uso diario de aplicaciones móviles en un grupo de 60 usuarios. Se les pidió a los participantes que registraran el tiempo en minutos que pasan utilizando aplicaciones móviles en sus dispositivos. Los datos recopilados se presentan a continuación. Aquí encontramos esta tabla donde nos dan información acerca del tiempo que tardan los usuarios en minutos en aplicaciones móviles. Como podemos observar en esta tabla, el menor dato va de 30, que es el que aparece acá, y el mayor dato que aparece aquí es de 105, aunque vayamos tabulado hasta 120. Como observamos aquí en la tabla, los datos van desde 30 hasta 120 para incluir el mayor número que encontramos acá. Y como podemos observar, encontramos 6 intervalos de clase. Para hacer este tipo de tablas, les hago una invitación para que en el canal ya podemos observar algunos videos sobre distribución de frecuencias de datos agrupados, donde explicamos cómo es que salen estas tablas. Aquí pues simplemente ya la tenemos porque es la tabla que necesitamos para hacer nuestro histograma. Entonces simplemente a partir de esta tabla es que vamos a dibujar nuestro histograma. Y nuestro histograma normalmente se representa como un gráfico así de barras. Si observamos aquí, nuestro rango va desde 30 hasta 120 y la anchura de cada intervalo es de 15. De 30 a 45 y 15, de 45 a 60 y 15, de 60 a 75 y 15 y así sucesivamente. Ya estos datos los sacamos indirectamente de nuestro análisis anterior, de nuestra tabla anterior. De esta tabla sacamos los datos y los tenemos ya aquí en la tabla para ubicarnos aquí en nuestro histograma. Entonces ya observamos cómo fue que tomamos nuestras medidas. En este caso estamos analizando el tiempo sobre lo que normalmente nosotros conocemos como el eje X, y sobre el eje Y pues vamos a analizar lo que se llama la frecuencia, o en este caso los usuarios. Como observamos aquí en la frecuencia absoluta, que hace referencia a la cantidad de usuarios, los 60 usuarios, el mayor dato que encontramos es 15. Este dato es el que nos permite identificar de cómo podemos dividir la escala sobre el eje Y. En este caso, pues lo que hicimos fue que dividimos este eje de tal forma que cada dos cuadros nos representa 3 usuarios: 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Y de esa forma podemos identificar la cantidad de usuarios que nos representa aquí la tabla. Entonces, para analizar el tiempo de uso diario de aplicaciones móviles que tuvieron de 30 a 45 minutos, encontramos que existen 2 personas, de acuerdo a la frecuencia absoluta. De 45 a 60 tenemos 9 personas. De 60 a 75 tenemos 15 personas. De 75 a 90 tenemos 14 personas. De 90 a 105 tenemos 10 personas. Y de 105 a 120 tenemos 10 personas. Como podemos observar en este gráfico, de esta forma podemos analizar la información de una manera muy sencilla, porque este histograma, a través de este gráfico de barras, nos muestra la frecuencia de diferentes valores en este conjunto de datos. Adicional a eso, podemos nosotros ubicar lo que es un polígono de frecuencia en este histograma. Para eso necesitamos algo que llaman la marca de clase. Si nosotros observamos aquí en el anterior gráfico, veníamos midiendo por intervalos la anchura de nuestras gráficas de barras.
Pero además también podríamos haber utilizado lo que nosotros nos llamamos o denominamos la marca de clase. Previamente ya habíamos explicado a qué hace referencia esta marca de clase, que es la semisuma de estos dos datos. Sumar 30 más 45 y 2 nos da 37.5, que es exactamente el dato de la mitad de cada una de la anchura de estas barras. A cada uno de estos datos es lo que nosotros conocemos como la marca de clase. Para hallar nuestro polígono de frecuencia, por lo general utilizamos esta marca de clase, o incluso en muchas ocasiones también cuando estamos haciendo los histogramas, otra forma de graficar estos histogramas es utilizando como dato la marca de clase, sabiendo que este punto cae exactamente en la mitad de la anchura de cada intervalo. Entonces, para ubicar nuestro polígono de frecuencia, nos ubicamos exactamente en la mitad de cada uno de estos intervalos y trazamos una línea hasta la otra mitad del otro intervalo. De igual manera lo hacemos para cada uno de estas barras. Pasamos esta línea por cada una de estas barras a la mitad o a lo que llamamos nuestra marca de clase, y de esa forma es como nosotros construimos nuestro polígono de frecuencia. Este polígono de frecuencia es un tipo de gráfico utilizado en estadística para representar la distribución de frecuencias en un conjunto de datos. Veamos por acá otro problema. Dice acá: una empresa de marketing digital está llevando a cabo una encuesta de 100 preguntas para recopilar información sobre cómo los consumidores perciben y se relacionan con los anuncios en redes sociales. Las preguntas no necesariamente tienen respuesta o valor entero. Se solicita a los encuestados que evalúen su nivel de interacción con los anuncios en una escala del 10 al 100, donde las notas bajas indican que nunca o poco interactuó y 100 indica interactuó siempre. La encuesta se realiza con un grupo de 80 personas y estos son los resultados. Previamente ya habíamos hecho este ejercicio en un video que se encuentra aquí en el canal sobre distribución de frecuencias de datos agrupados. Este ejercicio ya hicimos las tablas, todo el análisis, y aquí simplemente vamos a dar es un resumen de lo que ya se hizo, o recordar simplemente, para poder que a este ejercicio que se hizo por intermedio de intervalos, hacerle su gráfica, su histograma correspondiente. Entonces recordemos lo que nos decía el ejercicio. Es una encuesta de marketing digital y queremos identificar la interacción con los anuncios. Se sabe que 8 consumidores de redes sociales calificaron la precisión entre 10 y 21,25. 6 consumidores de redes sociales calificaron la precisión entre 21,25 y 32,50. 12 consumidores de redes sociales calificaron la precisión entre 32,50 y 43,35. 17 consumidores calificaron su percepción entre 55 y 66,25. 11 consumidores de redes sociales lo calificaron entre 66,25 y 77,50. 10 consumidores de redes sociales calificaron la percepción entre 77,50 y 88,75. Y 7 consumidores de redes sociales calificaron la percepción entre 88,75 y 100. Como les dije previamente, ya habíamos analizado esta tabla. Los invito a ver el video donde hicimos todo el análisis de cada una de estas frecuencias, de dónde sacamos todos estos datos. Y simplemente aquí nos vamos a valer de estos datos para hacer nuestra gráfica correspondiente al histograma. Sin embargo, recordemos que este tipo de gráficas, lo habíamos dicho anteriormente, cuando son por intervalos, nos permiten hacer o graficar de una mejor manera los histogramas. Cuando la información que se nos suministra es de puntos fijos, la recomendación es la gráfica de barras. Veamos entonces para este gráfico nuestro histograma correspondiente. Entonces tenemos acá que nuestra anchura, la anchura de nuestro intervalo, o lo que conocemos como la amplitud, era de 11,25. De 10 a 21,25 son 11,25. De 21,25 a 32,50 son 11,25. Si los observamos acá en este gráfico, lo que hicimos fue lo siguiente: como los números son demasiado grandes, entonces en la parte de abajo ubiqué los términos que están en la mitad. Entonces dice de 10 a 21,25, de 21,25 a 32,50, de 32,50 a 43,75, de 43,35 a 55,0 y así hasta el final. Fue la forma como ubicamos los datos. Esto sobre el eje X, donde normalmente nosotros conocemos que es la interacción con los anuncios. Sobre el eje Y, nosotros lo que hicimos
fue observar nuestra frecuencia absoluta, cuál es el mayor número que aparece acá, y observamos que era el 17. Entonces lo que hicimos fue que dividimos cada dos cuadros en unidades de 4. 4, 8, 12, 16, 20. O podríamos decir lo mismo, que cada cuadrito nos representa 2 unidades, sino para que no se nos viera como tan amontonados los datos, lo que utilizamos fue los múltiplos del 4 para ubicarlos sobre el eje Y. Teniendo en cuenta esta información, pues simplemente lo que hicimos fue ubicar los datos de acuerdo a lo que correspondía. Entonces, de 10 a 21,25 tenemos una frecuencia de 8, entonces de 10 a 21,25 nuestra frecuencia era de 8. De 21,25 a 32,50, de 21,25 a 32,50 nuestra frecuencia es de 6, tal y como nos aparece aquí en la gráfica. De 32,50 a 43,75, de 32,50 a 43,75 nuestra frecuencia es de 12. De 43,35 a 55, de 43,35 a 55 es de 9, un poco más arriba del 8. De 55 a 66, de 55 a 66 nuestra anchura fue de 17, un poco más arriba del 16, y así sucesivamente hicimos con cada uno de estos datos. Entonces es la forma como nosotros graficamos. Para tener una mayor información de la gráfica, lo que también pudimos haber hecho fue ubicar el número encima de cada una de estas barras. Entonces ese número nos va a representar la cantidad o la frecuencia absoluta para esa barra. Entonces de esa manera también podíamos utilizar y observar que cumplía exactamente las distancias sobre el eje Y de estas cantidades. Esa es otra manera como nosotros podemos visualizar nuestros datos en un histograma. Adicionalmente también podríamos hablar de nuestro polígono de frecuencia, y para eso recordemos que trabajamos es con nuestras marcas de clase. Estas marcas de clase ya sabemos que quedan ubicados exactamente en la mitad, y como lo dijimos anteriormente, es la semisuma de estos dos términos. 10 más 21,25 dividido 2 nos da 15,625, y lo mismo para cada una de estas cantidades, que fueron los términos que ubicamos sobre el eje X para la interacción de los alumnos. Cada uno de estos puntos nos hace referencia a ¿qué? A la marca de clase. La marca de clase generalmente se define con la letra X y Y o X barra, que también es otra forma de identificarlo. Sobre el eje Y, pues seguimos manejando la frecuencia, y ya habíamos dicho qué parámetros hemos tenido en cuenta para las unidades que se encuentran acá. Entonces recordemos cómo graficamos nuestro polígono de frecuencia. A partir del punto medio empezamos a ubicar cada una de las marcas de clase en nuestro histograma, y la gráfica final que nos representa esta línea es lo que nosotros conocemos como nuestro polígono de frecuencia. Entonces recordemos aquí que para crear un polígono de frecuencia primero se debe calcular la frecuencia de cada valor en el conjunto de datos. Luego estos valores se representan como puntos en el eje horizontal, y las frecuencias correspondientes se representan en el eje vertical. Finalmente lo que hacemos es que conectamos cada uno de los puntos medios de estas barras, que corresponden exactamente a la medida de la marca de clase. Al conectarlos, la gráfica final es lo que se conocemos como nuestro polígono de frecuencia. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les dejo algunos ejercicios por si decides realizarlos, y muchas gracias por encontrarse en el canal, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.